Hay ciudades que se visitan con los ojos, y hay ciudades que se entienden con el paladar. Palermo no se recorre, se saborea. Desde el primer paso entre sus callejones vibrantes, el aire ya no huele a simple comida, sino a historia frita en aceite caliente, a mar recién capturado, a pan crujiente abierto con las manos y relleno con recetas que han sobrevivido invasiones, imperios y siglos de transformación cultural. En esta esquina del Mediterráneo, donde fenicios, árabes, normandos y españoles dejaron su huella, la comida callejera no es una moda gastronómica, es identidad pura. Es resistencia. Es tradición viva. Palermo no sirve platos en silencio, los grita desde sus mercados. Los vendedores no solo cocinan, narran. Cada sartén chisporroteando es un relato. Cada bocadillo envuelto en papel es una cápsula del tiempo. Imagínate caminando por mercados históricos donde los colores de las frutas contrastan con el brillo plateado del pescado fresco, donde el sonido del aceite burbujeando compite con las voces apasionadas de quienes defienden que su receta es la auténtica, la original, la que hacía su nonna. Aquí, el lujo no está en la presentación perfecta, sino en el sabor contundente, en la textura crujiente, en el equilibrio inesperado entre lo simple y lo extraordinario. Palermo es caos organizado. Es calle estrecha y mesa improvisada. Es comer de pie, entre risas, con el corazón acelerado por el picante y la emoción. Es probar algo que jamás imaginaste y querer repetirlo antes de terminar el primer bocado. En este recorrido vamos a descubrir por qué la comida callejera palermitana es considerada una de las más intensas y auténticas de Europa. Vamos a adentrarnos en sabores que desafían, en combinaciones que sorprenden y en recetas que cuentan la verdadera historia de Sicilia sin filtros turísticos. Pero antes de comenzar este viaje gastronómico, si amas descubrir culturas a través de su cocina, si te apasiona viajar con el paladar y entender el mundo bocado a bocado, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo a Gastroviajeros, activa la campana para no perderte ningún destino culinario. Deja tu like si te emociona explorar sabores reales y comenta desde qué país nos estás viendo y cuál plato italiano siempre has querido probar. Tu interacción es el combustible que nos permite seguir recorriendo mercados, calles y rincones donde la comida cuenta historias que ningún libro puede narrar. Pane con la milza, panica meusa, el corazón crudo y auténtico de Palermo. Si hay un símbolo absoluto de la comida callejera palermitana, ese es el pane con la milza, conocido en dialecto siciliano como panica meusa. No es un plato diseñado para turistas. No busca aprobación. No intenta ser delicado. Es directo, intenso y profundamente tradicional. Es Palermo sin maquillaje. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando la comunidad judía de Sicilia trabajaba en los mataderos y recibía como pago las vísceras que no se vendían fácilmente. Lejos de desperdiciarlas, desarrollaron una preparación ingeniosa, hervían el vaso y el pulmón de ternera, los cortaban en tiras finas y luego los salteaban en manteca caliente hasta que quedaban dorados y aromáticos. Después los colocaban dentro de un pan redondo cubierto de semillas de sésamo, creando así un bocadillo humilde que con el tiempo se convertiría en emblema urbano. Hoy, caminar por Palermo y no probar este sándwich es como visitar Roma y no mirar el Coliseo. En los puestos tradicionales, el vendedor trabaja con movimientos precisos, corta la carne con rapidez, la vuelve a sumergir en la grasa caliente y arma el pan en cuestión de segundos. El resultado puede pedirse schetu, solo carne, o maritatu, casado, que incluye un toque de ricota o queso rallado que suaviza la intensidad del vaso y equilibra la textura. El primer bocado es potente. La textura es firme pero jugosa. La grasa aporta profundidad y el pan absorbe los jugos creando una mezcla casi adictiva. No es un sabor común para quienes no están acostumbrados a las vísceras, pero precisamente ahí está su magia. Es una experiencia auténtica, sin concesiones. Más allá del sabor, el pane con la milza representa resiliencia cultural. Nació de la necesidad, evolucionó con la ciudad y hoy es defendido con orgullo por generaciones de vendedores que han heredado la receta familiar. Comerlo no es solo alimentarse. Es participar en una tradición que ha sobrevivido siglos. En Palermo, este bocadillo no es una curiosidad gastronómica, es identidad servida en papel. Y entenderlo es dar el primer paso para comprender por qué la comida callejera siciliana es considerada una de las más intensas y verdaderas del Mediterráneo. Arancine, la joya dorada que divide a Sicilia. Si el pane con la milza representa el carácter crudo de Palermo, las arancines simbolizan su orgullo.
Doradas, redondas, crujientes por fuera y cremosas por dentro, estas esferas de arroz rellenas no son solo un antojo callejero, son motivo de debate cultural. Porque en Palermo se dice arancine, en femenino, mientras que en otras partes de Sicilia se les llama arancini. Y esa diferencia no es pequeña, es identidad. Su origen se remonta a la influencia árabe en Sicilia, cuando el arroz llegó a la isla junto con las especias y nuevas técnicas culinarias. Con el tiempo, los sicilianos transformaron ese legado en una preparación única, arroz cocido con azafrán, moldeado alrededor de un relleno generoso, empanizado y frito hasta alcanzar un color naranja intenso que recuerda a una pequeña naranja, de ahí su nombre. En Palermo, la versión clásica lleva ragú de carne, guisantes y mozzarella fundida. Pero la creatividad callejera no tiene límites. Hay arancine rellenas de jamón y queso, de espinaca, de pistacho e incluso versiones con mariscos. Cada puesto defiende la suya como la auténtica y cada familia tiene su receta correcta. Lo fascinante es el momento del primer corte. La corteza cruje ligeramente, liberando vapor caliente y dejando ver el contraste de colores, el amarillo vibrante del arroz con el rojo del ragú o el blanco derretido del queso. Es un equilibrio perfecto entre textura y sabor. No es ligera. No pretende serlo. Es contundente, reconfortante y absolutamente adictiva. En los mercados de Palermo, las arancines se exhiben en vitrinas como trofeos dorados. La gente las compra para comer caminando, apoyados en una esquina o sentados en un banco improvisado. Son desayuno, almuerzo o merienda. No tienen horario, porque el antojo no entiende de relojes. Más que un simple frito, la arancina es un símbolo de la mezcla cultural que define a Sicilia. Es herencia árabe reinterpretada por generaciones italianas. Es tradición que se reinventa. Y en Palermo, probarla no es opcional, es casi un rito de iniciación gastronómica. Panelle, la sencillez que conquistó las calles. En medio de sabores intensos y recetas cargadas de historia, Palermo también demuestra que la grandeza puede nacer de la sencillez. Las panelles son prueba de ello. No llevan carne. No necesitan rellenos sofisticados. No dependen de ingredientes costosos. Y, aún así, son uno de los pilares indiscutibles de la comida callejera siciliana. Su base es humilde. Harina de garbanzo, agua, perejil y sal. Pero lo que parece simple se transforma gracias a la técnica. La mezcla se cocina lentamente hasta volverse espesa, casi cremosa. Luego se extiende en láminas finas, se deja enfriar y se corta en rectángulos o formas irregulares que finalmente se fríen en abundante aceite caliente hasta quedar doradas y ligeramente crujientes en los bordes. El resultado es sorprendente. Por fuera, una textura firme y delicadamente crujiente. Por dentro, una suavidad casi sedosa. El sabor es profundo, ligeramente tostado, con ese carácter terroso del garbanzo que recuerda influencias del norte de África y Medio Oriente, culturas que dejaron una huella indeleble en Sicilia. Las panelles suelen servirse dentro de un pan suave, creando el clásico pane e panelle. A veces se acompañan con unas gotas de limón que realzan el sabor y aportan frescura. Es un bocado ligero en comparación con otras especialidades palermitanas, pero no por eso menos representativo. En los mercados y esquinas de Palermo, verás grandes bandejas repletas de panelle recién fritas, apiladas unas sobre otras, listas para ser envueltas en papel. No es un plato que busque impresionar visualmente, su encanto está en su autenticidad cotidiana. Es la merienda del estudiante, el almuerzo rápido del trabajador, el recuerdo de infancia para muchos sicilianos. Las panelle representan la capacidad de una ciudad para transformar ingredientes básicos en tradición cultural. Son el reflejo de una cocina nacida de la necesidad, que aprendió a crear identidad a partir de lo esencial. Y en Palermo, ese sabor sencillo es parte del alma misma de sus calles. Sfinzione, la pizza que no quiere parecerse a ninguna otra. Cuando alguien escucha pizza italiana, su mente viaja de inmediato a Nápoles. Pero en Palermo existe una versión que rompe todas las expectativas, el Sfinzione. No es fina. No es minimalista. No busca elegancia. Es gruesa, esponjosa, intensa y profundamente siciliana. El nombre proviene del latín spongia, que significa esponja, y eso describe perfectamente su masa, alta, aireada y suave por dentro, capaz de absorber cada capa de sabor que se coloca encima. El Sfinzione no es una adaptación moderna. Es una receta que ha evolucionado durante siglos, especialmente influenciada por los árabes, quienes introdujeron técnicas de panificación más elaboradas en la isla.
En Palermo, la versión tradicional lleva una salsa espesa de tomate cocinado lentamente con cebolla hasta volverse casi dulce. Encima se añade anchoa, orégano, aceite de oliva generoso y una capa final de queso rallado, a menudo casiocavallo o pecorino, que se funde ligeramente sin dominar el conjunto. Algunas versiones incluyen pan rallado tostado por encima, aportando una textura crujiente que contrasta con la suavidad de la base. El aroma es irresistible: tomate caramelizado, cebolla dulce, hierbas mediterráneas y ese toque salino de la anchoa que despierta el paladar. No es una pizza ligera, es un plato que llena, que reconforta, que invita a comerlo caliente, recién cortado en porciones rectangulares y servido en papel. En las calles de Palermo, el sfinzione no se encuentra en restaurantes elegantes, sino en panaderías tradicionales y puestos callejeros donde las bandejas gigantes reposan sobre mostradores de madera. Se vende por porción, se come caminando y forma parte de celebraciones populares, especialmente en épocas festivas. Más que una simple variante de pizza, el sfinzione es una declaración de identidad. Palermo no imita, crea. Y esta preparación demuestra cómo la cocina siciliana tomó influencias externas y las convirtió en algo único, robusto y profundamente local. Probar sfinzione en Palermo es entender que Italia no es una sola cocina, sino un mosaico de tradiciones regionales. Y en ese mosaico, Sicilia brilla con una personalidad propia que no necesita comparaciones. Stiggiola, el fuego, la calle y el sabor sin filtros. Si hay un aroma que detiene el paso en Palermo al caer la tarde, es el de la stiggiola asándose lentamente sobre brasas abiertas. Aquí no hay vitrinas elegantes ni presentaciones cuidadas. Hay carbón encendido, humo intenso y un vendedor que gira con paciencia largas tiras enrolladas que chisporrotean mientras la grasa cae sobre el fuego. La stiggiola es, en esencia, intestino de cordero o ternera lavado cuidadosamente, sazonado con sal, perejil y a veces un toque de limón, luego enrollado sobre sí mismo o alrededor de una cebolla tierna, formando una especie de espiral compacta que se cocina directamente a la parrilla. Su origen es rural y humilde. Nació en el campo, donde nada del animal se desperdiciaba. Pero fue en Palermo donde encontró su escenario perfecto, la calle. El proceso es casi hipnótico. El vendedor controla la intensidad del fuego con movimientos precisos. El humo perfuma el aire y crea una atmósfera casi ritual. Cuando la superficie se vuelve dorada y ligeramente crujiente, la stiggiola se corta en porciones y se sirve caliente, recién salida de la parrilla. El sabor es potente y profundo. La textura combina un exterior ligeramente crujiente con un interior tierno y jugoso. No es un plato para paladares tímidos. Es directo, visceral y auténtico. Pero precisamente por eso representa el espíritu de Palermo, una ciudad que no suaviza su identidad para agradar, sino que la ofrece tal cual es. Al caer la noche, los puestos de stiggiola se convierten en puntos de encuentro. La gente se reúne alrededor del fuego, conversa, espera su turno. Comer aquí no es un acto solitario, es una experiencia social. Es parte del ritmo urbano. La stiggiola demuestra que la cocina callejera siciliana no teme a los ingredientes intensos. Al contrario, lo celebra. Es tradición campesina convertida en icono urbano. Es fuego y humo como lenguaje gastronómico. Y en Palermo, probarla es aceptar el desafío de experimentar la ciudad en su versión más cruda, más auténtica y más inolvidable. Croce, Cazzilli, el bocado humilde que conquista sin esfuerzo. En Palermo, la grandeza gastronómica no siempre necesita ingredientes complejos ni técnicas sofisticadas. A veces basta con una papa, un poco de perejil y aceite caliente para crear algo que se convierte en tradición. Así nacen los croce, conocidos en dialecto siciliano como cazzilli, uno de los bocados más populares y queridos de la calle palermitana. Su apariencia es sencilla, pequeñas croquetas alargadas, doradas y ligeramente irregulares. Pero detrás de esa simplicidad hay una historia de adaptación y supervivencia. La papa, llegada a Europa tras el descubrimiento de América, se integró rápidamente en la cocina siciliana por su accesibilidad y versatilidad. Con el tiempo, se transformó en estas croquetas suaves por dentro y crujientes por fuera que hoy forman parte esencial del repertorio callejero. La preparación es directa pero precisa. La papa se hierve y se tritura hasta lograr una textura cremosa. Se mezcla con perejil fresco, sal y, en algunas versiones, un toque de pimienta. No siempre llevan huevo, lo que les da una consistencia particular, más delicada. Luego se moldean con las manos y se fríen hasta alcanzar un dorado perfecto.
El resultado es sorprendentemente reconfortante. El exterior ofrece una ligera resistencia crujiente, mientras que el interior es suave, casi mantecoso. No abruma, no compite, acompaña. Por eso muchas veces se sirve junto a panelle dentro de un mismo pan, creando una combinación icónica que equilibra texturas y sabores. En los mercados de Palermo, los crocchè reposan en bandejas metálicas, listos para ser envueltos en papel y consumidos al instante. Son el ejemplo perfecto de cómo la cocina callejera no necesita lujo para generar identidad. Son económicos, accesibles y profundamente ligados al día a día de la ciudad. Pero más allá de su sencillez, los crocchè representan algo esencial, la capacidad de Palermo de convertir ingredientes básicos en símbolos culturales. Son la prueba de que el sabor auténtico no siempre proviene de lo extravagante, sino de lo bien hecho. En cada bocado de crocchè hay historia popular, ingenio culinario y ese carácter siciliano que transforma lo simple en memorable. Cannoli siciliani, el dulce que convirtió a Palermo en leyenda. Después de sabores intensos, frituras poderosas y brasas encendidas, Palermo ofrece un cierre que no es suave ni discreto. Es glorioso. Es crujiente. Es cremoso. Es el cannolo siciliano, uno de los postres más emblemáticos de Italia y, sin duda, una de las mayores joyas dulces que nacieron en Sicilia. El cannolo no es simplemente un postre, es una institución. Su origen se remonta a la dominación árabe en la isla, cuando la combinación de ricota, azúcar y especias comenzó a tomar forma en conventos y celebraciones tradicionales. Con el tiempo, se convirtió en símbolo festivo, especialmente durante el carnaval. Pero en Palermo dejó de ser algo ocasional para transformarse en cotidiano. La estructura es aparentemente sencilla, una masa frita enrollada en forma de tubo hasta quedar perfectamente crujiente y burbujeada en su superficie. Luego se rellena con una crema espesa de ricota de oveja mezclada con azúcar, y en muchas versiones se añaden trozos de chocolate, frutas confitadas o pistacho triturado en los extremos. Pero el secreto no está solo en los ingredientes. Está en el momento. En Palermo, el cannolo auténtico se rellena justo antes de servirlo. Nunca antes. Porque la magia está en el contraste, la cáscara crujiente que resiste el primer mordisco y la crema fresca que se desborda suavemente al romperse. El sabor es equilibrado, no empalagoso. La ricota aporta una textura cremosa pero ligera, con un dulzor elegante que no abruma. Cada bocado es una combinación perfecta entre textura, frescura y tradición. En las pasticcerías y puestos callejeros de Palermo, los cannoli se exhiben como trofeos dorados, alineados y esperando ser elegidos. No importa la hora del día, siempre hay alguien disfrutando uno de pie, caminando o sentado en una plaza. Más que un simple postre, el cannolo es la prueba de que la cocina siciliana domina tanto lo salado como lo dulce. Es orgullo regional. Es herencia cultural. Es la confirmación de que Palermo no solo impacta con intensidad, sino también con delicadeza cuando decide cerrar la experiencia con algo inolvidable. Cassata siciliana, el arte barroco convertido en postre. Si el cannolo representa el equilibrio entre textura y tradición, la cassata siciliana es pura extravagancia convertida en símbolo. No es discreta. No es minimalista. Es color, es forma, es herencia árabe y normanda transformada en una obra de arte comestible. En Palermo, la cassata no se sirve, se exhibe. Su historia es tan compleja como su apariencia. Nació durante la dominación árabe en Sicilia, cuando la ricota se mezclaba con azúcar de caña y se combinaba con almendras molidas. Con el paso de los siglos, los normandos y posteriormente los españoles añadieron capas, frutas confitadas y el característico glaseado verde de mazapán que hoy la distingue. La estructura tradicional es precisa. Una base de bizcocho ligero, un relleno generoso de ricota dulce con trozos de chocolate o frutas confitadas y una cobertura de pasta real, mazapán, teñida de verde brillante. Por encima, un glaseado blanco brillante y decoraciones coloridas de frutas confitadas que la hacen parecer más una pieza de orfebrería que un postre. El primer corte revela capas definidas, contrastes claros y una textura sorprendentemente suave. El sabor combina dulzura cremosa con notas ligeramente cítricas y un fondo almendrado que remite a la influencia árabe. No es un dulce tímido. Es intenso, estructurado y ceremonial. En Palermo, la cassata suele asociarse a celebraciones religiosas y familiares. Es común verla en vitrinas durante fiestas tradicionales, donde cada pastelería compite por presentar la versión más impecable y llamativa. Sin embargo, también puede encontrarse en porciones individuales listas para disfrutar sin protocolo.
Más que un simple pastel, la cassata es la representación visual de la historia multicultural de Sicilia. Cada ingrediente habla de una etapa distinta de la isla. Cada color refleja una influencia externa que Palermo absorbió y convirtió en identidad propia. Probar cassata es entender que la comida callejera y popular en Palermo no solo se limita a lo rápido o lo práctico. También puede ser elaborada, simbólica y profundamente artística. Es el broche perfecto para un recorrido donde cada bocado ha contado una parte de la historia siciliana. Palermo no es solo un destino gastronómico. Es una experiencia que se siente en la piel, que se respira en el humo de las parrillas y que se queda en la memoria mucho después del último bocado. Aquí entendimos que la comida callejera no es una moda pasajera ni una simple opción económica. Es identidad viva, es herencia cultural servida en papel, es la historia de un pueblo que aprendió a transformar necesidad en tradición. Desde el intenso pane con la milza hasta la dulzura barroca de la cassata siciliana, cada plato nos habló de resistencia, de mezcla cultural, de influencias árabes, normandas y mediterráneas que no se borraron, sino que se integraron en una cocina única. Palermo no suaviza sus sabores para agradar. Los presenta con orgullo, con carácter, con autenticidad absoluta. Lo que hace especial a esta ciudad no es solo lo que se come, sino cómo se come. De pie en un mercado bullicioso, frente a una parrilla encendida, caminando por calles estrechas donde el aroma del aceite caliente guía el recorrido. Aquí la comida une, conecta y cuenta historias que ningún museo podría narrar con tanta intensidad. Viajar a través del paladar es comprender que cada cultura se revela mejor cuando la probamos sin prejuicios. Palermo nos recordó que los sabores más honestos suelen encontrarse lejos de los restaurantes elegantes y más cerca del fuego, del ruido, del corazón de la ciudad. Si este recorrido despertó tu curiosidad, si sentiste el deseo de probar estos platos, si te apasiona descubrir el mundo a través de sus mercados y sus recetas más auténticas, este viaje apenas comienza. Suscríbete ahora mismo a Gastroviajeros, activa la campana para no perderte ningún destino culinario. Dale like a este video para que más personas descubran estas historias gastronómicas y déjanos en los comentarios cuál de estos platos probarías primero o qué ciudad te gustaría que exploráramos en el próximo episodio. Aquí no solo mostramos comida, contamos culturas, recorremos tradiciones y demostramos que el mundo se entiende mejor cuando se saborea. Nos vemos en el próximo destino.